Y después 2 minutos. Súper. ¿Tú cuánto tiempo necesitas? Yo creo que con 20 ando bien. Si no un poquito menos espero. Ya. Me han pedido ser muy Estricta. Tienes que ser. insoportable. ¿Y hasta qué hora? ¿Hasta las 8? Creo, ¿no? Mira, ya puedes Sí. Ah, la cresta. 8:40. ¿Ahora? Sí, estamos aquí. Justo como para que el pueblo haga los saludos preliminares. Antes que sí. Bien, señor Fogel, por favor, asiento. Y la gente no obedece, parece. Porque vamos a dar... Salga, por favor, entonces. Buena compañía, señor Fogel. Bien, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero darle a todos ustedes una muy cordial bienvenida a este seminario organizado por CEP y CEPLAN, y al mismo tiempo agradecer la presencia de todos ustedes aquí. Nosotros esperamos durante este año hacer varios seminarios, CEP, CEPLAN, sobre el tema de la Constitución. Creo que va a haber tiempo de sobra, va a ser muchos seminarios, porque va a ser un proceso largo, y además hemos estado trabajando y estudiando en detalle la Constitución de Colombia del año 91 y la Constitución de Brasil del 88. Y hemos hecho un conjunto de videoconferencias con los más destacados actores en Colombia de la Constitución. Hablamos anteayer con el presidente de la Asamblea Constituyente de la época, algunos ex ministros de Hacienda, que nos explican todas las dificultades que hay en algunos casos, y también tuvimos ayer una videoconferencia con el presidente Fernando Henrique Cardoso, que también nos explicó en detalle cómo fue el proceso constituyente de Brasil el año 88. Creemos que para Chile son dos países que nos pueden ilustrar mucho las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal. Hoy día damos inicio al primer seminario y le doy la palabra a Carolina Toá, que va a coordinar este panel. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener una discusión hoy día, un debate con Lucas Sierra y Manuel Marfán. La idea es hablar del desafío constitucional, la política y la economía ante el desafío constitucional. Yo quisiera, antes de presentar a nuestros invitados, que todos los conocen, pero siempre es bueno recordar quiénes son y dónde vienen, plantear que este debate es parte de un diálogo, una relación entre CEP y CIEPLAN, que son antiguos conocidos, pero no solo son instituciones que se conocen, sino que son instituciones que han tenido un rol muy importante en los últimos 30 años en ser interlocutores, en mantener un diálogo que fue fundamental en un cierto entendimiento que hubo en Chile entre los grupos que condujeron desde el gobierno al país en gobiernos de centro izquierda en el ámbito económico y, por otra parte, los grupos empresariales más relevantes del país, sobre todo aquellos más interesados en los asuntos públicos. Estas dos instituciones, de alguna manera, son los que tomaron de la mano a estas dos grandes e importantes élites del país y articularon una serie de entendimientos, de acuerdos, pero más que eso, de visiones del país, de diagnósticos del país, que hoy día están extremadamente desafiados, que hoy día están muy en cuestión. Y yo quisiera invitarlos a todos, a los expositores, pero también a todos ustedes que después van a tomar la palabra para hacer sus preguntas y dar sus opiniones, a tratar de entender en el punto que estamos parados hoy y de este desafío constitucional que viene por delante, qué pasó en ese entendimiento de largo tiempo que hoy día se está quebrando y dónde está el origen de ese quiebre. ¿Qué problemas hubo? ¿Qué autocríticas hay que hacerse? ¿Qué no se vio o qué no se...? En una reunión el otro día se dijo algo muy interesante. Se dijo, el problema no es lo que no se vio, lo que no se escuchó. El problema es lo que no se sintió. Lo que no se sintió, lo que no tocó los cuerpos y las almas de esta importante comunidad de personas que fue tan clave en las decisiones del país. Y que hoy día es tan importante mirar con otros ojos todo ese periodo y tratar de entender mejor, ¿no?, cómo ha sido este periodo y cómo podemos hacer que sea el próximo.
Ese periodo para muchos, y por largo tiempo ha sido así, son los 30 años mejores de la historia de Chile, pero en los últimos meses han parecido ser 30 años vergonzosos de la historia de Chile. Entonces, clave dónde nos situamos en ese amplio espectro que hay, ¿no?, entre esas dos respuestas. Nos situamos entre los que piensan, no, fueron años espectaculares, pero esa fue una etapa, ya terminó, ahora estamos en otra, y como se dice, otra cosa mariposa. O bien, fueron años buenos, pero no tan buenos como pensábamos, y había muchos problemas que no se veían, y no verlos los ahondó y los transformó después en problemas graves. O bien fueron años de frente que no fueron buenos, y que hubo una ceguera, hubo una desconexión entre el país en que estábamos y una parte al menos importante de quienes tomaban decisiones en esa época. Me gustaría también invitarlos y verlos preguntarse sobre, aquí ya vamos a hablar de la política y la economía, ¿cuánto hay de esto que se ha hablado mucho el último tiempo y han salido varias personas que vienen de la arena de las ex autoridades económicas? Rodrigo está por aquí, el otro día estaba hablando Eduardo Aninat, Rodrigo ahí está, Nicolás también ha hablado de esto, Alejandro seguramente se levanta o se acuesta en las mañanas pensándolo también. ¿Cuánto hubo de una mirada económica que opacó, invisibilizó o muchas veces aplastó otros puntos de vista para mirar lo que estaba pasando en el país? ¿Cuánto de eso es el problema o el problema está en otra parte? A veces parece que esas miradas económicas o ese predominio de ciertos criterios técnicos en la manera de hacer la política y los gobiernos tenía que ver no solo con la soberbia de la economía, sino con la debilidad, la fragilidad, la crisis de la política, su dificultad también de articular visiones. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y cómo lo hacemos ahora, ¿no?, que parece que hay que reencontrarle un punto a esa conversación. Y por último, hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, cuánto optimismo, cuánta preocupación, cuál es la oportunidad del país. De alguna manera, nuestra crisis está inserta en una gran crisis mucho más amplia, es tan severa y tan disruptiva la nuestra que a veces cuesta darse cuenta que en realidad no es tan distinta de la que está viendo en otros lugares, y gran parte de su explicación está conectada con eso, ¿no? Entonces, ¿será posible, será una oportunidad que podamos explorar la de que Chile sea también, como ha sido otras veces, un lugar donde nos adelantemos un poco a hacer una síntesis para estos nuevos tiempos, a encontrar respuesta a esas cosas que están tan difíciles en todas partes? ¿Somos capaces de hacer una gran oportunidad de esta crisis, de este debate constitucional? ¿O estamos demasiado heridos, demasiado polarizados, demasiado cerrados a escuchar y a dialogar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y quiénes tienen que dialogar? Porque parece para esta etapa que viene no va a bastar que entre el CEP y CIEPLAN conversen, va a ser necesario abrir muchos puentes nuevos. ¿Y qué piensan de eso, ¿no? ¿Cómo podemos irlos haciendo? Antes de darles la palabra, vamos a recapitular un poquito quién es Lucas y quién es Manuel. No quiénes son, porque en realidad probablemente son mucho más que eso, pero las cosas que se suelen mirar en estos debates. Lucas es abogado de la Universidad de Chile, es máster en Derecho de la Universidad de Yale y doctora en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Cambridge, y actualmente es profesor asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y investigador senior del CEP. Manuel es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, es doctor en Economía de la Universidad de Yale, tienen algo más en común. Fue ministro de Hacienda, subsecretario y vicepresidente del Banco Central y actualmente es director del Programa de Investigación e Innovación Social de CIEPLAN con la Universidad de Talca. Dicho lo anterior, vamos a partir con la palabra con Lucas. Cada uno va a tener 20 minutos. Yo les voy a avisar a los 10, a los 5 y a los 2 minutos que no les queda tiempo, y después les voy a quitar el micrófono. Adelante, Lucas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a CIEPLAN por la iniciativa y por su casa en esta tarde, y también a Carolina por haber aceptado moderar este panel. Qué privilegio de moderadora tenerla acá.
Como es ya casi un lugar común decirlo, la cuestión constitucional plantea un desafío político gigantesco. Es un desafío que tiene varias caras. Una cara importante es que si gana el apruebo en el plebiscito del 26 de abril, el camino constituyente se recorra con orden público, con paz, con política, sin violencia ni efectiva ni tampoco con su amenaza, en medio de una verdadera comunidad política y no en medio de retazos de un estado de naturaleza. Ni siquiera me refiero al orden público en general, ojalá fuera así, sino que el ente constituyente que se decida pueda trabajar con tranquilidad, que todas y cada uno de sus miembros pueda deliberar en libertad, sin vías de hecho, sin amenazas, sin extorsión, sin funas. Todo lo que diré esta tarde está sujeto a esa condición. Es decir, opero bajo el entendido que existirán las condiciones adecuadas para una deliberación constituyente. Es su condición de plausibilidad y especialmente es la condición de legitimidad del texto futuro. Otras caras del desafío político. Una de ellas es intentar entender cómo llegamos a la situación en que estamos. En lo que sigue haré un rápido repaso de las candidaturas presidenciales desde el retorno de la democracia hace ya 30 años. Creo que esta historia podría entenderse como una evolución si no fuera por un hecho que la interrumpe y genera la sensación de habernos precipitado. Ese hecho fue la elección de Sebastián Piñera en 2017. Esto a mí por lo menos me genera una cierta perplejidad que se convierte en un desafío cognitivo. Cómo hacer sentido, cómo explicarse la conexión entre los acontecimientos del día 18 de octubre pasado y el de esa madrugada tensa, esperanzadora después del 15 de noviembre. A esto dedicaré la primera parte de esta presentación. La segunda parte estará dedicada a otra cara más del desafío político. Está relacionada con la incertidumbre con que se vislumbra, por lo menos hoy, el futuro, en especial a partir del 26 de abril. Una incertidumbre ineludible, porque ahora es posible anticiparla tanto si gana el apruebo como si gana el rechazo. Aquí me referiré a lo primero, es decir, a la incertidumbre que se abrirá con el apruebo, y les propondré algunos remedios para reducirla, unos modestos paliativos posibles. Probablemente conversaremos con Genaro también al respecto. Estos paliativos, pueden dividirse en paliativos procedimentales, de procedimiento, de forma, relativos al órgano constituyente y su reglamento de funcionamiento, por una parte, y en paliativos sustantivos, de fondo, destinados a matizar esta especie de fetiche en que se ha convertido la idea de la hoja en blanco. Aquí me referiré a los segundos, es decir, a los sustantivos, y para ello echaré mano de un libro que publicamos en el CEP hace 3 años, titulado Propuestas Constitucionales. En este libro hay contenidos sustantivos para el cambio constitucional, propuestos por distinguidos académicos a lo largo de todo el espectro político. Académicos, además, que tienen llegada y cercanía política a sus respectivos sectores. No hay nada demasiado inocente en esto. En síntesis, la primera parte de esta exposición es un repaso a la historia y al desafío cognitivo que plantea. La segunda, una referencia a posibles paliativos para el desafío que la incertidumbre plantea en materias sustantivas para la nueva Constitución. Los procedimentales podremos conversarlos después en el diálogo. Vamos con la historia. Candidaturas y la cuestión constitucional desde 1990. ¿Cómo creen ustedes, a lo mejor aquí algunos se acuerdan, que se llamaba el primer capítulo del programa de gobierno de Patricio Aylwin en 1989? O sea, la regla 1.1.1, reformas constitucionales y leyes políticas. Se trataba de varias de las reformas que se introdujeron finalmente en 2005, senadores designados, mayor poder civil sobre las Fuerzas Armadas, etc. Desde las candidaturas presidenciales que siguieron, en 1993, 99 y 2005, la Concertación siempre ofreció reformar la Constitución política, pero reformas puntuales, mediante el procedimiento establecido. La derecha, por su parte, no propuso reformas constitucionales hasta la candidatura de Joaquín Lavín en 1999, siempre muy específicas, muy puntuales. Arturo Alessandri Besa, por ejemplo, en su candidatura del 93, dice expresamente que no propondrá reforma constitucional, salvo que más adelante sea estrictamente necesario. ¿Quién primero habló de reemplazar la Constitución política?
por una nueva constitución, esta idea de la nueva constitución, fue el Partido Comunista, en la candidatura de Gladys Marín el año 99. Textualmente esa candidatura decía: construir un nuevo Estado democrático. Un nuevo Estado democrático debe surgir de un plebiscito que derogue la Constitución de 1980 y convoque a una asamblea constituyente que elabore otra constitución. El proyecto de allí surgido debería ser, a su vez, sometido a plebiscito. Cierre comillas. Exactamente lo que estamos hoy. Ahí aparece por primera vez lo que tenemos: plebiscito de entrada, nueva constitución redactada por un órgano ad hoc, paralelo al mecanismo establecido, y plebiscito ratificatorio. Hace 21 años. La centroizquierda, por su parte, por primera vez habló de reformas constitucionales entendidas como una nueva constitución 10 años después, en la campaña de 2009, al final del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Las campañas de Eduardo Frei, Ruiz Tagle, y la de Marco Enríquez Ominavi así lo hicieron. La de Frei propuso la constitución del bicentenario y dice, comillas, seamos francos, la constitución que tenemos, aunque la hemos reformado, simplemente no da el ancho para encarar los desafíos que tenemos por delante. Y para esto prometía, comillas de nuevo, apenas se instale el nuevo gobierno, invitaremos a todas las fuerzas políticas y sociales a participar de una comisión asesora presidencial al estilo de las que ha invocado la presidenta Bachelet, para que elabore una base constitucional y proponga un camino para llevar adelante el proceso solemne de reforma constitucional ciudadana. Marco Enríquez, por su parte, decía: se requiere un camino constitucional que elimine el actual sistema de mayorías calificadas necesario para aprobar estas reformas legales. El cuestionamiento del procedimiento, ¿no? Las que son virtualmente imposibles de lograr dentro del sistema binominal actual. Es curioso, ¿no? Porque esta constitución se ha reformado 43 veces. Por lo tanto, un proceso constituyente que redacta una nueva constitución es un paso necesario para introducir las reformas económicas de transformación real para avanzar en una democracia económica para Chile. Hasta aquí. Sin embargo, como sabemos, Piñera ganó esa elección con una oferta muy escueta de reforma constitucional, prácticamente reconocimiento de los pueblos originarios, cuestión que todavía está pendiente. El discurso para una nueva constitución se intensificó en las elecciones de 2013. La candidatura de Bachelet en ese minuto, la segunda, señalaba: el reclamo por una nueva carta fundamental no es un prurito de especialistas ni la obsesión de élites sobreideologizadas. Es un objetivo planteado desde larga data por sectores democráticos y levantado actualmente por una gran cantidad de organizaciones políticas, sociales, juveniles, regionales, sindicales, de género y representativas de pueblos indígenas. De esta manera, basada en una fuerte convicción democrática, se recoge la demanda nacional por una nueva constitución política para Chile, a impulsar en un proceso, y esto es interesante, democrático, institucional y participativo que permita alcanzar estos propósitos. Ella ganó esa elección y con una eficacia que podremos discutir luego, cumplió esa promesa de campaña. Por su parte, es notable la propuesta que hizo en esa misma elección el candidato Franco Parisi. Dijo, es notable, impulsar una nueva constitución representativa, generando las condiciones para establecer una asamblea constituyente que le otorgue legitimidad y plasme en ella las reales necesidades de una nación. Dicha asamblea deberá incorporar a quienes son parlamentarios en ejercicio, además de sumar un número determinado de delegados nombrados, o sea, una convención, lo que llamamos hoy día mixta. Ellos discutirán y podrán modificar un texto inicial que sea sometido a consideración por parte del Ejecutivo. El proyecto final será visado a través de plebiscito. Y luego vino la elección de 2017. Desde el centro político a la izquierda, la idea de una nueva constitución ya estaba completamente instalada. Alejandro Guiller habla de una nueva constitución. Aspiramos a continuar el camino que con coraje abrió la presidenta Bachelet, dando pasos significativos hacia un Estado que garantice derechos sociales, principio civilizatorio que debe estar estampado en la nueva constitución. Por su parte, Beatriz Sánchez y el Frente Amplio, en esa misma elección, dijeron, Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Proponemos la elaboración de una nueva Constitución por la vía de una convocatoria a una Asamblea Constituyente electa con sufragio popular, representativa y con mecanismos de participación activa de la ciudadanía en el proceso constituyente. Es decir, parecido a la situación en que estamos hoy. Piñera, una vez más, corrió con una exigua oferta constitucional. Y después del frenesí constitucional durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, recuerden ustedes, diálogo ciudadano, ley corta de reforma y nuevo texto de reemplazo al final de su gobierno,
Piñera en segunda vuelta obtuvo 1,2 veces la votación de Guillermo en segunda vuelta y 2,8 veces la de Beatriz Sánchez en la primera. Es decir, 2 años después, como hoy día, sin que haya mediado elección alguna, estamos embarcados en lo que ofreció explícitamente la candidatura del Frente Amplio el 2017 y la del Partido Comunista en 1999, sin elecciones que median. A mí, por lo menos, esta historia me deja perplejo. No tanto por su desarrollo total, puede entenderse como la progresiva instalación e intensificación de una idea, la de la nueva constitución política, tan nueva que tiene que ser elaborada por un órgano especial, por fuera, por así decirlo, de los órganos titulares de la potestad constituyente. Pero lo curioso es que los 2 triunfos de la derecha en 2009 y especialmente el triunfo del 2017 hacen que esa historia no tenga continuidad, es decir, deja la sensación de que estamos en una situación algo precipitada, ¿no? Si se miran las encuestas del CEP, por ejemplo, la perplejidad se mantiene, y aquí les traigo algunos cuadros, espero que alcancen a verlo. Nosotros tenemos una pregunta que es bien clásica, que dice cuáles son los 3 problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno. Y incorporamos reforma constitucional en las encuestas desde el año 96 hasta el año 2005, por primera vez. Arriba están las clásicas, ¿no?, que siempre obtienen mucha votación de los encuestados: delincuencia, educación, salud. Y abajo, en esta línea del fondo, abajo, en el suelo, reforma constitucional. Entonces, en las encuestas en general pasa cuando se pregunta, ¿quiere usted una nueva constitución? Buena parte de los encuestados dice que sí, porque no tiene costo alternativo, uno siempre quiere cosas nuevas, ¿no? Pero cuando uno pregunta con costo-oportunidad, con costo alternativo, dentro de un conjunto de prioridades, la reforma constitucional ha estado permanentemente muy abajo de la tabla, incluso durante la alta discusión constitucional del año 2004-2005, durante la reforma del presidente Lagos. Y después, de nuevo, nosotros volvimos a hacer esta pregunta ya con el gobierno de la presidenta Bachelet el segundo, entre el 2014 y el año pasado, mayo de 2019, y de nuevo, arriba, delincuencia, educación, salud, después se incorporó pensiones, y reforma constitucional nunca supera el 5% en todos los 2 periodos de la encuesta. En fin, a mí me parece que aquí hay un desafío, uno que es cognitivo, cómo poder entender esto, iluminado o oscurecido más bien por las llamaradas del mes de octubre pasado. Quizás no sea más que una manifestación de esa frase famosa que se le asigna a Harold Wilson, ¿no?, el primer ministro británico: "A week in politics is a long time". Vamos ahora a los desafíos del futuro cercano, los desafíos derivados de la incertidumbre, y voy a la segunda parte final. Un poco de historia nuevamente. En enero de 2014 conversamos con 2 abogados y profesores de Derecho Constitucional, Gastón Gómez y Francisco Zúñiga. Pocas semanas antes, la presidenta Bachelet había sido electa con un programa que, según vimos hace poco, ofrecía una nueva constitución elaborada mediante este proceso democrático, institucional y participativo. De una manera más o menos parecida a lo que ocurre hoy, en ese minuto también había mucha incertidumbre al respecto. Nueva constitución y un proceso que podría ser de muchas formas, porque esos 3 adjetivos eran bien abiertos, ¿no? Decidimos tratar de reducir la incertidumbre con estos profesores, indagando en lo que la academia vinculada al derecho público y constitucional estaba pensando sobre precisamente la cuestión constitucional que había quedado tan instalada con esa campaña. Así reunimos a 30 profesoras y profesores en el CEP de todo el espectro político a conversar sobre 4 materias: potestad constituyente o cambio constitucional, derechos, forma de Estado y régimen político, en 10 sesiones semanales con un procedimiento bien definido. Grabamos todo, lo transcribimos, lo revisamos entre todos y lo publicamos a principios del 2015 como Diálogos Constitucionales, que es este libro que está acá. A la luz de lo que aprendimos de esa experiencia, hacia el final del 2015, también con Gastón y Francisco Zúñiga, decidimos dar un nuevo paso, esta vez más propositivo. De esos 30 profesores elegimos una muestra de 13, de nuevo desde el Partido Comunista hasta la UDI, y con cercanía a sus respectivas tiendas políticas. Y esta vez les pedimos hacer propuestas de cambio, es decir, qué cambiarían y cómo hacerlo, pero sobre todo, qué cambiarían de la Constitución actual para intentar llenar ese vacío que había, de alguna manera sigue habiéndolo, por el énfasis en el procedimiento y no en los contenidos. Estructuramos el proceso así: 5 materias: derecho, forma de Estado, régimen político, reforma de la Constitución y régimen jurisdiccional, o sea, cómo la Constitución trata a los tribunales. 10 sesiones semanales, 2 sesiones por materia. Cada materia, y esto lo traigo a colación porque ahora tenemos que empezar a pensar el reglamento del ente constituyente.
Cada materia fue inaugurada por 2 propuestas de reforma divergentes entre sí, por 2 profesores o profesoras. Se discutieron en la primera sesión, en la segunda todos los participantes hacían sus propias propuestas o se adherían a alguna de las 2 iniciales. Y aquí están las portadas de los 2 libros. Este es el segundo de propuestas. Vamos aquí, y estos eran los profesores que participaron en el segundo ejercicio. Todos ustedes los conocen, y está presente también Sebastián Soto, que lo veo ahí, que participó. Rodrigo Correa, Jaime Baza, Jorge Correa, Arturo Fermandoa, Jaime Gajardo, José Francisco García, Gastón Gópez, Miriam Enríquez, Pablo Ruiz Tagle, Francisco Soto, Sebastián, Patricio Zapata y Francisco Zúñiga. ¿Cómo lo estructuramos aquí? Derecho, forma de Estado, régimen político, régimen jurisdiccional, reforma de la Constitución. Estos son los temas, creíamos y sigo creyendo, que son ineludibles a la hora de la discusión constitucional. Los subdividimos en estas materias. Los derechos, ¿cómo se consagran? ¿Como garantías o como objetivos de política? O sea, como mandatos a los jueces o como mandatos a la política, a los legisladores. Si son garantías, distinguimos entre civiles y políticos, los clásicos, los derechos económicos y los derechos colectivos también. Mecanismos de tutela, derechos de propiedad y otras formas institucionales para proteger derechos. En la forma de Estado lo dividimos entre un polo unitario y un polo federal, órganos y competencias, niveles de división subnacional, o sea, si van a haber regiones, provincias, comunas, áreas metropolitanas, etc. Relaciones con la Presidencia de la República y forma de transferir competencias. Todavía no estaba la discusión por la descentralización, ¿no?, en el proyecto de ley. El financiamiento, si va a haber tributos subnacionales, órganos encargados de asignación, responsabilidad fiscal, etc. ¿Qué órganos van en la Constitución? Además de los 3 poderes clásicos, va el Banco Central, va el Tribunal Constitucional, va la Contraloría, va el Ministerio Público, ¿no?, etc. Y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Régimen político, de nuevo un polo entre presidencialismo, semipresidencialismo, derechamente parlamentarismo. Relación de la forma de gobierno con el sistema electoral, muy importante, creo que estamos sufriendo las consecuencias de eso hoy día. Período presidencial y parlamentario, posibilidad de reelección, uni o bicameralismo, iniciativa exclusiva, urgencias y veto, quórum para las leyes, mecanismos de democracia directa, sí o no y cómo. Régimen jurisdiccional, qué tribunales de la República, sus órganos, si va a haber tribunales especiales y la vieja cuestión del contencioso administrativo que está pendiente de la Constitución del 25. Forma de gobierno judicial, un Consejo Nacional de la Magistratura, o seguimos con la Corte Suprema del Gobierno Judicial, un punto intermedio. Control de la supremacía constitucional por un órgano jurisdiccional, sí o no Tribunal Constitucional, sí o no Corte Suprema. Acciones cautelares, Ministerio Público, Prosecución Criminal, Contraloría, Justicia Electoral. Y reforma constitucional. Era muy importante en ese minuto, hoy día menos porque el camino ya está fijado con la reforma aprobada a fines de diciembre, después del acuerdo, ¿no? Pero muy importante también cuál es el mecanismo de reforma de la Constitución futura. La Constitución futura no debe tener un mecanismo de reforma que sea más difícil que el que con el que se reforme esta. Y aquí estoy terminando. ¿Qué aprendimos de esto? Algunos resultados de este ejercicio. En materia de derechos es un área de divergencia, especialmente en relación con los derechos económicos y sociales. La divergencia en el modo de consagrarlos, como objetivo de política o como garantía, o sea, entre la Constitución de Colombia o la Constitución suiza, para poner algunos ejemplos. Es interesante notar que entre las propuestas que querían su consagración como derechos o como garantía, y eso es interesante, varios se inclinaron por conceder acción cautelar o de tutela, pero por infracción de la ley y los reglamentos, no con apelación directa a la Constitución. Eso es bien interesante, es una solución intermedia. Esto reduce la discrecionalidad judicial, porque los jueces están más constreñidos por la ley y los reglamentos, y por lo mismo reduce la distorsión judicial de las políticas públicas, o sea, la posibilidad de que los jueces le pongan la pata encima a la ley de presupuesto, básicamente, sin responsabilidad presupuestaria. Los derechos colectivos, como entender a los pueblos indígenas con derechos colectivos, o la naturaleza, o la Pachamama, etcétera, muy pocos adeptos. Hay convergencia en la consagración constitucional del derecho a propiedad, bastante parecido como está hoy día, pero con menos detalle de su regulación en la propia constitución política, sino que dejarlo más en la ley, cosa que a mí me parece en principio bien razonable. Y varios proponen la creación de un ombudsman, ombudsperson, deberíamos decir, en este minuto como forma de creación, como forma de protección de los derechos. Forma de Estado y Mapuro. Hay una notable convergencia en un Estado unitario, pese a los 200 años, ¿no? El ensayo federal fue muy corto. Solo una propuesta por un Estado semifederal y otra que es muy parecida a un Estado regional, pero en general todos se inclinaron por un Estado unitario.
Sí, con una mayor descentralización y con lo que se llama subsidiariedad competencial. O sea, lo que puede hacer la unidad más chica, la hace la unidad más chica y no la unidad más grande. Hubo una vívida discusión sobre mantener o no las provincias. Algunas propuestas por macroregiones, otros proponen que la facultad de endeudamiento de cualquier nivel subnacional debe ser autorizada por ley, lo que es bien razonable. Y sobre los órganos en la Constitución, gran consenso en mantener el Tribunal Constitucional, la Contraloría y algo que va a aliviar a varios en esta sala, el Banco Central. Justicia electoral, Ministerio Público. El COSENA para afuera, yo estoy completamente de acuerdo, y solo uno quería eliminar el Tribunal Constitucional. Una alternativa que es interesante también es que en vez de que la Constitución consagre todos los órganos con autonomía constitucional y los regule con el detalle que lo hace hoy día, es que la Constitución establezca un estatuto general de autonomía y esos órganos se definan y se regulen por ley, que también es una solución intermedia interesante. Régimen político, divididos los constitucionalistas entre el presidencialismo y el polo más parlamentarismo, muchos por el semipresidencialismo, yo me incluyo, e incluso un parlamentarista secas, muy transversal políticamente además. Por ejemplo, Jaime Gajardo, constitucionalista vinculado al Partido Comunista, y Sebastián Soto, cuyas credenciales de derecha nadie podía dudar, son los dos presidencialistas. Y también en el semipresidencialismo también mucha transversalidad política. Mantener la iniciativa exclusiva, gran convergencia, sobre todo los presidencialistas, ¿no? Por razones obvias, pero más limitada, solo a cuestiones de gasto y no con la amplitud que tiene hoy día en la Constitución, y también limitar las urgencias y la posibilidad de veto. Convergencia en el bicameralismo, solo un par de unicameralistas. Harto consenso en suprimir las leyes orgánicas constitucionales o al menos en reducirla, con lo que yo estoy muy de acuerdo. Se mantiene el ciclo político de 4 años, había una propuesta por 5 años y, interesantemente, muchos por la reelección indefinida de parlamentarios, con lo cual yo también estoy de acuerdo. Sobre forma de democracia directa, varios por referéndum revocatorio de ley, más en la centroizquierda, algunos por iniciativa popular de ley y algunos por limitar esta forma solo al ámbito más bien local, los plebiscitos. Régimen jurisdiccional, la jurisdicción contencioso administrativa como parte del Poder Judicial, esa es una promesa de la Constitución del 25. Gobierno judicial, algunos más en la izquierda, Consejo Nacional de la Magistratura, otros por reducir la que a mí me parece razonable, la competencia de gobierno judicial en la Corte Suprema y dejarlo más como una Corte de Casación, como una Corte propiamente jurisdiccional y no de gobierno judicial. Decía solo uno por suprimir el Tribunal Constitucional, muchos por mantenerlo, pero sin control preventivo de fondo. Sí de forma, sobre todo en mecanismos de regionalización alguien tiene que decidir las contiendas de competencia en los niveles subnacionales, yo creo que tiene que ser el Tribunal Constitucional, pero no control preventivo de fondo, o sea, que no pase nunca más lo que pasó con la ley de aborto. Reforma constitucional para la futura constitución, convergencia en que tenga requisitos más exigentes que una ley. Me parece también bien razonable. Y aquí conclusiones y cierro. Hasta aquí el resumen. Puestas a conversar dentro de un marco temáticamente ordenado, con tranquilidad y de buena fe, las personas pueden converger desde sus respectivas posiciones. En especial esto ocurre cuando se empieza a discutir el detalle de las materias, el detalle de las instituciones. Aquí no es fácil inventar la rueda, en especial cuando hay más de 150 años de constitucionalismo atrás. Así, la hoja en blanco parece ser más aparente que real. El corto plazo, el corto tiempo que tendrá el eventual órgano constituyente para trabajar ayuda a eso. Es poco tiempo, de nuevo, para inventar la rueda. Pero esto supone tener una estructura temática lo antes posible, lo que a la vez implica la necesidad de que ese órgano se dote de un reglamento tan pronto se constituya, que no nos vaya a pasar otras experiencias que el órgano se pasa todo el año discutiendo el reglamento. De alguna manera, forma y fondo van de la mano. La experiencia de las propuestas constitucionales que les acabo de mostrar puede servir como un antecedente. Si esto es así, más que paliativo, podrá ayudar como un remedio para la incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Le ofrecemos la palabra ahora a Manuel Marfán. Gracias, gracias Carolina. Todo el mundo que me conoce se preocupa si estaré dentro del tiempo o no estaré dentro del tiempo. Entonces, vamos a intentar. No, mala, me tienen mala. Sí,
Ahora, ¿qué hace un economista en un tema como este? El año 2002, yo trabajaba en la CEPAL, fue elegido Álvaro Uribe presidente de Colombia. Al igual que muchos otros países de América Latina, cuando tenían problemas económicos, esa época no llamaban al fondo ya, porque había dejado caer Argentina, no era una institución que se veía tan amiga, y llamaron mucho a la CEPAL, fuimos mucho a visitar países, a hacer asesoría a los gobiernos directamente. Y fuimos con José Antonio Campo a asesorar a Roberto Junguito, que ya había sido designado ministro de Hacienda, pero todavía no estaba juramentado. Y el problema era que Álvaro Uribe había salido elegido con una agenda muy fuerte de lucha contra el narcotráfico y contra la guerrilla, especialmente contra la guerrilla, la violencia. Y no habían recursos en el Estado para poderlo hacer, sino que por el contrario. El Estado estaba en una situación muy afligida, fiscal. El año 99 había sido de recesión fuerte, más que en Chile. La deuda pública se había incrementado fuertemente. Y al buscar las causas, casi todas estas causas convergieron a la Constitución de Colombia del año 91. Y entonces, como esa es una Constitución que se menciona mucho como un modelo, yo quisiera contar algunos detalles respecto de qué es lo que pasó allí. Como todos saben, Colombia son dos países en uno. Está el país de los que hablan muy elegantemente. Pero don Hernando José, qué juicioso está hoy día. Gracias, Luz Perla, y usted también se ve muy... y está la otra Colombia, la Colombia de la violencia, de la guerrilla, del secuestro, de los atentados, del narcotráfico, del contrabando. Y el país formal, llamémoslo la Colombia A, pensó en algún momento en el gobierno de César Gaviria que si los colombianos, haciendo el cuento muy breve, si todos los colombianos en algún momento de su vida tienen que decidir si van a participar en la Colombia, si van a desenvolver en la Colombia A o en la Colombia B, la Colombia A no resulta muy atractiva y tenemos que hacerla mejor. Tenemos que tener una institucionalidad que permita ser más acogedora con los que toman la opción A. Y eso es la motivación de esta nueva Constitución, una Constitución que tuvo una amplia participación ciudadana y que establece derechos a la salud, a la educación, a las pensiones, a la autonomía de los gobiernos regionales. El tema regional en Colombia es un tema muy relevante. Y para poder financiar todo eso, se pensó también citar a una gran convención tributaria, como alguna vez ellos mismos en Colombia tuvieron en la década del 60 y que se recuerda con mucho éxito. Y hubo humo blanco en la Constitución y no hubo humo blanco en los impuestos. Y entonces, sin recursos y con una interpretación de la Constitución de que eran derechos exigibles en los tribunales, fue el Poder Judicial el que hubo una judicialización, digamos así, de las decisiones que normalmente debiera tomar el Poder Ejecutivo. Y buena parte del problema fiscal que tenía Colombia efectivamente era el resultado de la discusión de una Constitución que es la única ley en Colombia y en Chile también que se discute sin un informe financiero.
bueno, el punto es que mirado 10 años después, la Constitución de Colombia se aprobó el año 1991. 10 años después, en el año 2001, estábamos en el 2002, comienzo del 2002 en Colombia. Lo que teníamos era que el territorio ocupado por la guerrilla era más amplio que el que había cuando se aprueba la Constitución. La violencia de los atentados era mucho mayor que la que había al principio. Y el narcotráfico ya claramente había penetrado a la Colombia A, cuando se supo que el presidente anterior, su campaña había sido financiada con narcodólares, una parte importante. Y entonces hay un choque entre lo que son las ilusiones y los puntos de partida y lo que son las llegadas cuando las cosas no, a mi juicio, se piensan adecuadamente. Vamos a dejar a Colombia un ratito tranquila. Y quiero hablar del caso también de Brasil. Brasil tuvo su transición a la democracia el año 83 y hubo una elección el año 84 de todas las autoridades nacionales y también estaduales, como dicen ellos, regionales, con la idea de que el Congreso que se eligiera fuera un Congreso constituyente. Y esto dio origen a la Constitución del año 1988 en Brasil, que también fue una campaña. A mí me había tocado por otras razones también estar en medio de esa campaña en Brasil, donde la discusión de los candidatos era básicamente tener derechos en la Constitución. Y la Constitución de Brasil, al igual que en el caso de Colombia, establece derechos también a la salud, a la educación, a las pensiones, a la autonomía de las regiones y así sucesivamente. 10 años después, el año 1998, Brasil ya había pasado por 2 episodios de hiperinflación, 2 reformas monetarias, ingobernabilidad fiscal crónica, y era de lejos el país de América del Sur que estaba más vulnerable frente a la crisis asiática, más que Argentina. Y solo el plan real, que fue bien pensado, porque es una reforma monetaria, pero con un fortalecimiento fiscal importante. Y ese fortalecimiento fiscal tuvo como ingredientes relevantes reformas a la Constitución de manera de recuperar la gobernabilidad fiscal. Hoy día, la situación de los 2 países es bien distinta. Colombia ha ido, por una parte, también resolviendo la ingobernabilidad económica de los primeros 10 años que generó esa Constitución a través de procesos de reforma que son típicamente leyes de responsabilidad fiscal que tienen garantías constitucionales, hacen cosas ingeniosas, tienen una especie de fondo monetario internacional propio interno para cuando los estados quedan en quiebra. Entonces el gobierno central los puede rescatar siempre y cuando les ponga condicionalidad, como los países. Por eso digo que una especie de Fondo Monetario Internacional que para efectos prácticos significa con cheque una vez cada 3 meses, que si no está al día en las condiciones, obviamente que no hay cheque, como el fondo. Y como en el fondo, pérdida de autonomía de la región. Y así, hoy día,
la Constitución colombiana es una Constitución que está reparada, tiene una serie de cambios que ha habido desde el momento inicial para poder establecer un nivel mayor de gobernabilidad presupuestaria. Excepto que hasta el día de hoy el Tribunal Constitucional tiene facultades para expresar las reformas que hay que hacer, porque están garantizadas por la Constitución. Ahora, por lo menos, ya dice en Colombia, pero es el Ejecutivo el que la tiene que hacer, pero la tiene que hacer. Y yo creo que eso, no sé, podemos discutirlo, pero el Tribunal Constitucional no tiene un sedazo democrático, digamos. Todos los órganos que son autónomos del Ejecutivo o del Legislativo lo que hacen es administrar leyes, no construir el país que se quiere. Cuando las Fuerzas Armadas se meten en el país que se quiere, están violando la Constitución. El Banco Central se mete en temas que no son propios de su área, o la Contraloría, están violando la Constitución. En una democracia, el país que se quiere se construye desde las instituciones de la democracia. Brasil, en cambio, si bien también tiene una constitución reparada, tiene problemas más graves en el presente. Después de tener una enorme deuda y recurrir al Fondo Monetario, Brasil se comprometió a una regla fiscal que para todos los efectos prácticos es una regla que garantiza que va a poder pagar la deuda. Es un superávit primario, una meta de superávit primario. Y que es una regla que tiene cosas buenas, en el sentido que da confianza de que va a pagar, pero tiene cosas malas, por ejemplo, que cuando hay recesión, el Estado tiene que bajar el gasto para poder cumplir con su meta. O sea, la política fiscal es procíclica, y cuando hay sobrecalentamiento, el Estado tiene más capacidad de gastar. La presidenta Dilma Rousseff se quiso reelegir cuando había una recesión. Tenía que bajar el gasto público, y lo que hizo es que en vez de bajarlo mintió en las cifras, y fue la razón por la cual fue destituida. El impeachment es por haber mentido en el tema de las cifras fiscales, no por otra cosa. Bueno, en Brasil la deuda pública pasó en 5 años, desde el año 2013, desde un 60% a casi un 90% en la actualidad. Las deudas públicas no crecen normalmente así, porque uno le dice, pero que podríamos tener más, como algunos han sugerido en Chile, de la deuda actual, y las deudas no crecen así, crecen así. Ese es el problema, ¿ya? Y entonces el frenazo es complejo. Y este aumento de la deuda pública en Brasil está teniendo ese perfil exponencial. Y Colombia tampoco lo hizo mejor en su época, digamos, entre los 10 años desde que se aprobó la reforma hasta el año 2001, la deuda pública subió desde un 14% del PIB a un 44% del PIB, pero también así. Entonces, ¿a qué concluyo yo de estos dos casos? Que la Constitución tiene que dar garantías de gobernabilidad en lo político, gobernabilidad en lo social y gobernabilidad en lo económico. Y la gobernabilidad, para ponerlo así muy brevemente, es que no hayan crisis. Cuando uno tiene una crisis económica, todas las prioridades de largo plazo pasan a un segundo plano, y los esfuerzos consisten en recuperar el control de la situación perdida. Lo mismo cuando hay una crisis política. Y ahora que nos hemos desayunado con una crisis social, todos los esfuerzos están en tratar de volver a recuperar el control perdido por esta crisis. Los países
hay países que han pensado lo que necesita pensar Chile en materia constitucional. Uno de los que me gusta mencionar es el caso de Alemania, Alemania Federal después de la Segunda Guerra Mundial, que era un país que había tenido un problema de convivencia interna gravísima y de convivencia con otros países también. Y necesitaban construir en democracia una sociedad que supiera convivir consigo misma. Y lo que tiene en su constitución también hace mención a muchos de los temas que hemos mencionado acá, pero no como derechos de los ciudadanos, sino que como una obligación del Estado, que no es lo mismo. Judicialmente es distinto, porque lo que ocurre es que el Estado, el Poder Ejecutivo en particular, que es un país, como sabemos, de régimen parlamentario, pero es el Poder Ejecutivo, tiene que rendir cuenta habitualmente de qué es lo que ha hecho en los temas que está obligado a preocuparse. Y por lo tanto no es un tema que se judicialice, sino que más bien es un tema que el Estado y el presidente es negligente si no se preocupa de mejorar en esos aspectos. Yo creo que la inteligencia y la manera de asegurar, entre paréntesis, en Brasil, dentro de los derechos, pusieron que era muy fácil el derecho a formar partidos políticos. Y se formó una cantidad de partidos políticos, especialmente regionales y locales, gigantescas. Con lo cual, desde el retorno a la democracia, ningún gobierno ha tenido mayoría en el Congreso. Y conseguir las mayorías es un esfuerzo de micropolítica. Y hay muchos, en particular Sergio Fausto, pero no es el único, en Brasil, que creen que ese es el origen de la corrupción de la política en Brasil, porque hay que comprar los votos en el Congreso. Entonces, yo insisto, la Constitución no puede ser solamente una expresión de los deseos y las ganas de las cosas que queremos hacer, sino que tiene que dar garantías de gobernabilidad. Si necesitamos gobernabilidad política, la Constitución tiene que dar garantías de que es posible formar mayorías. Si queremos dar gobernabilidad económica, es necesario, ¿no es cierto?, de que no se comprometan recursos que no se tienen. Lo cual no significa no comprometer metas, como expliqué ya comenté el caso de Alemania. Y lo mismo en lo social, y yo creo que es la gran falla que ha tenido Chile en el sentido siguiente, y con esto termino. Con esto subtermino, me queda una gotita de pan. Con esto subtermino. Yo creo que un elemento esencial del problema que estamos viviendo ahora es que fuimos muy exitosos en el combate a la pobreza. Tan exitoso que que era la gran mayoría de la población y donde estaban los votos el año 90, hoy día sigue existiendo, es un deber ético y moral atenderla, pero no reditúa políticamente porque ya no es mayoría. La mayoría hoy día es una clase media nueva y que no ha sido atendida correctamente no ha habido una evolución de las instituciones que la pueda atender de una manera que sea sostenible en el tiempo, pero que al mismo tiempo entienda a ese sector, que es un sector muy heterogéneo por lo demás, digamos, pero que en sus necesidades en materias de pensiones, educación, salud, etcétera, sí son muy homogéneas. Y Chile no tiene, la clase política no ha tenido, ni le ha interesado tener una estrategia como el plan Benninger, para poner algún nombre de lo que fue la combinación de lucha contra la pobreza y crecimiento, de tener un plan Benninger 2.0 hoy que pueda abordar los temas
de esta nueva clase media que ha aflorado en Chile de manera mayoritaria, y al mismo tiempo que sea sostenible en el tiempo, que yo creo que el crecimiento es condición sine qua non. Y dije que sur porque el último tema es que en la experiencia de Brasil y de Colombia, el más oneroso de todos los derechos fue el derecho a las autonomías de las regiones. Ese fue el que más golpeó el desgobierno fiscal. Y ese es un tema que ya están dando en Chile, porque ya se aprobaron leyes, se puso la carreta delante de los bueyes, porque primero lo que supuestamente uno hace es desarrollar los PROS, toda esa jerga que hay de la cosa regional, ¿no es cierto?, que estamos atrasados en los calendarios. Y estamos atrasados porque el gobierno, este y el anterior, no han cumplido los pasos previos que requieren las regiones para poder hacer su tarea. Pero vamos a elegir autoridad a los gobernadores regionales, sin poder. Eso yo les aseguro que con o sin reforma constitucional puede llevarnos a un problema grave de desgobierno fiscal si es que no lo atendemos con la misma prioridad. Es un tema de la Constitución, de la organización territorial, también es un tema que va a ser discutido con seguridad y certeza en la reforma constitucional, pero por los tiempos y plazos estamos aún más atrasados que en el resto de los temas de reforma constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora unas rondas de preguntas. Yo creo que vamos a dar una vuelta primero, responder hasta que se nos vaya el tiempo que está previsto. Ignacio Walker ha pedido la palabra. Bueno, felicitaciones a ambos expositores. Pero, perdón, digan igual, preséntense porque no todos se conocen con todos, aunque Ignacio Walker lo conocen algunos. No. Just do it. Just do it. Just do it. Aló. Hable fuerte nomás. Aló, ahí sí. Bueno, brevemente unas 2 o 3 pinceladas para motivar la conversación, el diálogo, que es lo que nos interesa como CEP, como CIEPLAN, poder escuchar algunas de las inquietudes, ¿no?, que hay en esta primera conversación formal entre las dos instituciones. Pero como ha dicho Carolina Toá, ya no basta con una conversación entre CEP y CIEPLAN para arreglar por lo menos algunas de las cosas, y evidentemente que estamos en un proceso constituyente que es inédito, ¿no es cierto?, en la historia contemporánea de Chile. Entonces, ¿cuáles son esos titulares? Muy brevemente, como pincelada. Primero, yo quiero invitarlos a pensar en una sola cosa que ocurrió el 15 de noviembre en la madrugada. Que después de que Chile estuvo en llamas el martes 12, porque eso fue lo que gatilló fuertemente, no fue tanto la movilización masiva, ¿no es cierto?, del viernes 25 de octubre, sino que, digámoslo derechamente, fue la situación de violencia, un país en llamas, ¿no es cierto?, del 12 de noviembre, lo que provocó este acuerdo de la madrugada del 15 de noviembre. ¿Cómo se llama ese acuerdo? Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Entonces, la reflexión que yo quiero hacer es que ese grupo de dirigentes políticos que prestigiaron la política, que prestigiaron la labor del Parlamento, porque esto fue en sede parlamentaria, en sede institucional, con una amplia e inédita representación, desde la UDI y Renovación Nacional hasta Revolución Democrática y Comunes, parte del Frente Amplio, solo se autoexcluyó, como sabemos, el Partido Comunista y un sector del Frente Amplio. Entonces, ellos trataron de resumir las 2 o 3 páginas de ese acuerdo, que es muy de fondo, muy de contenido, muy preciso. El título que le pusieron es Acuerdo, o sea, la lógica de los acuerdos imperó por la paz social y la nueva Constitución. Entonces, ellos tienen que haber querido trasuntar la idea que ambas están relacionadas.
y que el tema de una nueva constitución está en directa relación con la paz social. Lo dijeron ellos, es el título del documento. No hablaron en el titular de reactivación económica, de agenda social, de paz social, y lo vincularon a la nueva constitución. Yo creo que es un tema que tiene que hacernos pensar y reflexionar, porque está en el origen del proceso constituyente que estamos viviendo, el acuerdo del 15 de noviembre. Segunda pincelada. La Constitución de 1980, 43 veces reformada, como ha dicho Lucas Sierra, con tener legitimidad, no ha alcanzado una legitimidad suficiente. En el sentido de llegar a considerarla como nuestra Constitución, en primera persona plural, como nación, y más allá de un patchwork, 43 veces reformada. Recuerden que la oposición, en ese momento a la dictadura, decíamos, Grupo de los 24, ahí partió la doctrina, la Constitución del 80 es ilegítima en su origen y antidemocrática en su contenido. Esa era la doctrina común nuestra, de los que éramos oposición. Eso cambió en octubre del 88, cuando decidimos ir al plebiscito y reconocimos, por lo tanto, una legitimidad formal. Los que hemos ocupado cargos, ¿no es cierto?, hemos jurado o prometido respetar la Constitución. Tiene legitimidad, pero nunca ha alcanzado, creo yo, una legitimidad suficiente. Y en eso estamos. Entonces, hay un tema de legitimidad que estamos tratando de zanjar con el proceso constituyente. Tercer titular, voy terminando. Perdón la simplificación, pero ¿qué duda cabe que la Constitución de 1980 fue hija del miedo y la violencia? Dictadura, en dictadura. Y la pregunta que tenemos que hacernos, porque hay muchas dudas respecto a sectores muy respetables, es hasta qué punto esta nueva Constitución pudiera llegar a ser hija del miedo y la violencia en democracia. Y yo creo, esta es la frase, porque no quiero latear, que tenemos que ganarle a la violencia. No es que haya o no haya condiciones, hay que crear las condiciones para dotar de legitimidad a este proceso en torno al 26 de abril y más adelante, que fue lo que hicimos en el 88, en dictadura, insisto. Y termino con lo siguiente. La consigna del primer día todos la conocemos, no son 30 pesos, son 30 años. Yo digo simplemente, no dejemos que una consigna le gane a una reflexión. Y lo que queremos iniciar entre CEP, CIEPLAN con ustedes es una reflexión que le gane a la consigna para poder hacer de este proceso constituyente un proceso virtuoso. Gracias. Hay una pregunta aquí, ¿alguien levantó la mano por ahí atrás? Ya, ahí va después y después saltemos a este otro lado. Sí, Rodrigo. Y después saltamos aquí, hay otra por allá. Tú dijiste que nos presentáramos, Carolina. Sí. Rodrigo Valdés, Escuela de Gobierno de la Católica. Una para cada uno, y más bien preguntas que comentarios. Yo creo que el mundo de los derechos garantizados es uno de los temas centrales de tensión que vamos a tener. Podría agregar otros como bienes de uso público, como el agua y otros. Pero son bien específicos las cosas donde yo creo que va a haber de verdad tensión. Y me preocupa en que va a haber más tensión todavía cuando Luca nos cuenta que entre los 13 abogados este era quizás el punto donde había más tensión. Entonces la pregunta para Manuel es que yo creo que faltó la segunda parte, que es ¿qué pasó con los derechos? Yo creo que tenemos que entender bien también si esto compró algo o no respecto de tener, porque alguien te puede decir, bueno, tenemos más deuda, pero tenemos superderechos. Mi impresión, pero ¿quién soy yo para tener esa impresión? Es que no compró ni un derecho, terminaron pagando solo más intereses y por 2 o 3 años los afortunados lograron cierta tajadita del animal. Pero no se logró una sociedad de más derechos. Pero creo que es bien importante, Manuel, si pudieras elaborar de si cambió algo o no. Y para Lucas me gustaría preguntarle sobre las leyes orgánicas constitucionales, si puedes elaborar un poco más en eso. Cuando uno piensa dónde están las trampitas de la Constitución habiendo pasado por el gobierno, yo me encuentro que eso es central. Siempre se dice que la Constitución chilena es corta, eso es mentira. Es súper larga en comparación con las otras constituciones. Cierto, es mucho más corta que la colombiana, que la brasilera, que la ecuatoriana, pero mucho más larga que cualquier constitución de un país OCDE. Pero si uno le agrega las leyes orgánicas constitucionales,
probablemente tenemos la más larga del mundo, en que son 18 leyes con quórum de 4/7, cosa que entiendo es súper rara en el mundo. Pero por eso me gustaría que tú te metieras más en esos temas, porque ahí yo creo que hay otro punto que es muy importante de acordar. Gracias. ¿Puede correr para allá atrás, por favor, el micrófono? Mi nombre es Diego Mora, asesor de empresas y profesor de la Universidad de Chile. La pregunta es Manuel Marfán, y un poco la pregunta es, en el estudio del proceso de la Constitución en Colombia y en Brasil, si miraron y estudiaron el proceso que generó la nueva Constitución. Y hago el comentario porque me parece peligroso y discrepo de la evaluación vista como un impacto económico 10 años después. Fui partícipe del proceso de paz con el M-19, estuve en las discusiones en la Asamblea Constituyente en Colombia y estuve personalmente discutiendo 2 de los artículos de la nueva Constitución, y el proceso para mí arrancó con un liderazgo del gobierno, con un documento que se publicó en El Tiempo, en el equivalente del Mercurio, en el cual están muy claras cuáles eran las reflexiones para una nueva Constitución, por qué se querían y qué se necesitaba. Y después un listado de preguntas que, haz de cuenta, es tomar el índice de toda la Constitución y las preguntas que se debieron hacer para debatir cada uno de los artículos que se incorporan dentro de la Constitución. Creo que ese ejercicio, tener la reflexión y saber la dirección que se le quería imprimir, independiente de que después en la ejecución se haya desviado y tenga problemas económicos, etcétera, es fundamental y es lo que añoro acá en Chile. No veo ese liderazgo. Y aquí una segunda pregunta hacia Lucas: ¿cuál es ese sueño país? Yo veo 500 temas que quieren incluir dentro de la Constitución, pero al final no veo acuerdo porque no está ese consenso en el sueño. Para mí hay 3 temas: inclusión, que fue lo mismo que motivó la de Colombia; desesperanza, y hay que combatir contra la desesperanza; y el temor de regresar a la pobreza. ¿Cómo lo juntamos para hacer un sueño país y poder juntar una discusión de una nueva Constitución? Me parece esencial. ¿Qué hay en crear esa discusión sobre las reflexiones de la nueva Constitución? Gracias. Muchas gracias. Ahí está, llegó el micrófono, otro micrófono. ¿Aló? Hola, soy Lucas Blacet. Y una pregunta para mi tocayo. En el fondo, lo que salía de este estudio con distintos juristas de lado y lado, desde el Partido Comunista hasta la UDI, pasando, me imagino, por todo el espectro político, era una especie de resultado más o menos similar a la Constitución, exceptuando las cosas obvias que quizás la mayoría de la población quiere cambiar, no sé, por un supramayoritario y cosas que parecen casi de sentido común, ¿no? Y entendiendo que probablemente desde el estudio hasta ahora tenemos el 18 de octubre que cambió un poco la sensación y probablemente se vaya todo el ejercicio deliberativo entre las personas dentro de la convención, probablemente vaya, espero yo, que calme un poco los ánimos y saque lo mejor de esta nueva Constitución. Y en general es probable que con las fuerzas políticas, con el sistema electoral, que es el mismo que el de los parlamentarios, sea bastante de centro, por llamarlo así en términos económicos y sociales, la Constitución, o sea, una Constitución de grandes acuerdos, al menos lo que se espera con los 2/3, pero quizás hay una temática que no está mucho en la discusión de los chilenos y que con la discusión constitucional podría ser la oportunidad para que esto se discuta realmente, que es lo que plantean uno de los temas, que era de este eje presidencial, semipresidencial y parlamentario. Uno pensaría que una constitución, y uno lo veía en los acuerdos entre ciertas propuestas que tiraba Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, que cuando en febrero les daba por hacer acuerdo, cambiar al tema semipresidencial. Y era un tema que moría ahí y después no se seguía discutiendo, pero hoy día quizás es el momento. Pero si es que y acá es donde más me hace sentido la idea de la hoja en blanco, que si nos ponemos a discutir básicamente desde cero cuál sería el sistema, quizás tendría más sentido y aumentaría más la posibilidad después del 18 de octubre la idea de un sistema de frentón parlamentario. Y esto lo digo un poco por la sensación que dio de cómo se alcanzó el acuerdo con un presidente de la República, o sea, del Poder Ejecutivo por los suelos,
cerca del 10%, y un parlamento que terminó ellos saliendo, básicamente alzando las manos desde el Frente Amplio hasta la UDI, como una especie casi de cambio simbólico desde el poder constituyente lo toma el Parlamento, y ahí lo asume el Ejecutivo un poco como no queriéndolo, y esa es la verdad. Entonces, hay una posibilidad simbólica y ahora desde cero de que se tome en serio el tema del parlamentarismo, porque básicamente como que la mayoría da la discusión por sentado. O sea, mira, venimos de una tradición en general presidencial, exceptuando hechos que cambian de constitución a constitución o hechos violentos de la guerra civil del 91 hasta la constitución del 25, pero en general hemos sido un país presidencialista. Pero ¿lo somos realmente? ¿La sociedad ha cambiado lo suficiente para que cambie esa dinámica? Puede ser uno de los temas que se dé, ya que probablemente ni el tema social, el tema económico probablemente llegue a un acuerdo más de centro, que es hacia donde iba avanzando, y los temas morales siguen en una dirección más bien liberal progresista. Entonces, el tema político, presidencial hacia parlamentarismo, ¿es una opción viable, especialmente después de estos cambios simbólicos? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta ahora? Acá. No va a ser paridad, pero bueno. Adelante. Hola, Encarnación. Yo tengo dos preguntas. La primera para Manuel. Y es que si había este acuerdo por la paz social, ¿no era más razonable que ciertos grupos apoyaran esa agenda social para la clase media? Que no vamos a decir que la descubrimos el 18 de octubre. Todas las personas que hacen fila a las 3 de la mañana para sacar hora a la salud, los viejitos que ganan 100.000 pesos. ¿No era lógico eso? Que se moviera todo el aparato político para sacar esa agenda, pero con vigor y rapidez, porque hasta ahora seguimos sin una reforma de pensiones, nadie se ha dejado el sueldo en verdad, y estamos como en lo mismo 90 días después. Y la otra pregunta que en realidad yo tengo la mejor de la buena fe y la esperanza en todo este proceso, pero me pregunto yo, Lucas, ¿se puede decir que es legítimo un proceso que nace, como decía acá Ignacio, de un país en llamas, sin derecho a libre circulación, destrozo a la propiedad privada, conductas masivas fascistas como el que no baila pasa, o al revés, o no dejar hacer la PSU? O sea, ¿qué pasa ahí? Estamos en democracia, no en dictadura, un gobierno elegido hace 18 meses. ¿Realmente se puede hablar de que esto no va a también tener como un pecado original? Bien, vamos a responder ahora. Después, si el tiempo lo permite, podemos abrir de nuevo. Yo les quiero también hacer una pregunta a los dos, la misma, y se relaciona mucho con esta última pregunta, que es, a ver, su interpretación. ¿Dónde está la clave para entender cómo pudo pasar este nivel de desconexión que hace que esta sociedad explote de esta manera y muestre, no la gente que se moviliza violentamente, ni siquiera la gente que se moviliza, sino que la opinión pública transversalmente, en todas las edades, en todos los grupos socioeconómicos, en todo el espectro político, que pese a toda la disrupción que se ha vivido hasta el día de hoy, sigue mayoritariamente apoyando un proceso de movilización porque no confía que nada vaya a cambiar si esa movilización no continúa. O sea, ¿hasta qué punto se acumuló un desencuentro tal con el sistema político y de representación que hoy, ¿cuánto estamos? 15 de enero, todavía las personas no creen que con todo lo que haya pasado algo vaya a cambiar? Si no entendemos esto, difícilmente vamos a poder encontrar las claves para todo lo que viene hacia adelante. Ya, vamos a hacer las respuestas ahora. Vamos a partir primero con Manuel y después seguimos con Lucas. Y aquí no hay 20 minutos, hay mucho menos. Bueno, en el caso de... Es complicado. En Brasil hay más de 20 millones de brasileños que viven en favelas, que no tienen acceso a la salud, o sea, están fuera de los derechos. Los derechos normalmente son para los que tienen empleos formales.
el grueso del mayor gasto en pensiones que es gigantesco, por lo demás, en Brasil, es para los funcionarios públicos, por la capacidad de movilización que tienen. Entonces, en este tipo de procesos, al final, los que tienen mayor capacidad de movilización finalmente tienen más acceso a estos derechos, pero no es, yo creo que el sueño de la sociedad. Colombia, en cambio, yo creo que ha sido más cuidadosa en el sentido de que de expandir sus derechos a todos los ciudadanos. El principal punto, a mi juicio, que Colombia todavía tiene pendiente es por qué yo tengo que confiar. Es como la tercera sala de la Corte Suprema. Yo el juez Muñoz lo admiro porque fue un personaje que fue muy relevante en la lucha de los derechos humanos. Si fuera candidato a senador, yo creo que votaría por él. Pero a mí no me parece que los fallos de la tercera sala tengan que ser una pieza legislativa cada vez. O sea, acaba de derogar tácitamente la delación compensada. En Chile nunca se habían descubierto casos de colusión hasta que existió la delación compensada. Bueno, acaba de ser derogada tácitamente porque se sabe que el beneficio de a quien se autodenuncia puede ser derogado por un fallo de la Corte Suprema. Entonces, en Colombia hay un problema de que no hay un sedazo democrático para el poder político que hoy día tienen las instancias judiciales, y ese es un tema que no está resuelto. No está resuelto, y los abogados que participan allí están felices y no quieren que cambie, pero no son representativos de la sociedad. Pero en Brasil es mucho más claro de que los derechos son... es que Brasil todavía tiene más desigualdad aún que Colombia, y eso se nota también en los derechos. A mí... respecto de... Con esto aprovecho de contestar varias preguntas, pero si uno entiende como que un país es desarrollado cuando ya la gran mayoría de su población está en una clase media consolidada, no con la precariedad que tiene la nuestra. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, llegaron a ese estatus más o menos en el cambio entre siglo XIX y siglo XX. Y esa es la época cuando nacen precisamente los sistemas de pensiones, los sistemas de salud pública, etcétera, porque también habían esas sociedades de movilizaciones que finalmente llevaron a una respuesta del Estado a lo que eran demandas propias de la clase media. Ya no era la miseria de Oliver Twist, ni la de los miserables de Víctor Hugo, sino que era esta clase media que ya algo nos relataba Balzac de ella. Y esa es la reflexión que nosotros... Los países nórdicos dieron este salto a tener ese tipo de sociedad entre las dos guerras mundiales. Yo encuentro que son héroes, además de la Gran Depresión de por medio, el mundo cayéndose en llamas, y ellos lograron hacerlo allí. Italia lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, igual que Japón. Corea del Sur en plena época de la globalización. Y todos esos países en las más diversas coyunturas históricas que les tocó vivir esa etapa, lo hicieron teniendo una estrategia de cómo enfrentar las demandas de una clase media que necesita ser incluida. Es inclusión, es el crecimiento es una condición necesaria, pero es un medio, no es un fin para poder financiarlo, y todos esos países lo hicieron de a poco. No es la agenda social que se discute en medio de un paro.
porque son cosas caras de construir, pero se lo propusieron y tuvieron persistencia, ¿ya? Cosa que en Chile se nos ha olvidado. No hay persistencia, no hay estrategia. Cambia el ministro de Salud, cambia la política de salud, ¿ya? Y bueno, después, eso respecto de que no es la Constitución necesariamente la solución, sino que es más bien un acuerdo amplio de los poderosos, no sé cómo llamarlo, las élites, que es un tema que le carga a la clase media, que las élites, pero es un acuerdo de la sociedad respecto de que es una necesidad de la convivencia, el preocuparnos de lo que son los grupos mayoritarios del país y también de las minorías. Esa parte que es mucho más, no es de Excel, alguien dijo esto no es de Excel, es de Word, ¿ya? No es tanto de inteligencia racional, sino que de la inteligencia emocional, de la empatía, y las sociedades de las cuales hablamos, todas tuvieron procesos de inclusión, precisamente durante esa transición. El propósito de tener inclusión durante esa transición y tener la sensación de que los problemas de convivencia no tienen solución. Es como los matrimonios. Hay que trabajarlo todos los días, ¿ya? Y entonces la convivencia con esta clase media tan heterogénea, con las minorías, con los pueblos originarios, etcétera, son temas que, miren, podrán estar en la Constitución, podrán tener todas esas cosas, pero si no está en la conciencia de quienes ejercen alguna forma de poder, no va a haber solución. Esa es quizás una de las diferencias de Colombia con Brasil, porque en Colombia efectivamente quieren que resulte. En Brasil es más complejo. Oye, yo estaba recién partiendo. Muchas gracias. Lucas. Muchas gracias, qué buenas preguntas. Parto por mi tocayo, por la pregunta de mi tocayo. No había mirado la idea de la hoja en blanco en esa perspectiva. Yo encuentro que lo más interesante y lo único que te puedo decir es ojalá. El régimen político es una discusión antigua, muy antigua. Yo encontré por ahí una reforma constitucional, un proyecto de reforma que no prosperó porque vino el golpe el año 1924 para formalizar bien un sistema parlamentario en Chile. Que la experiencia que tuvimos no fue parlamentario, eso es un jurel tipo Salmón, digamos, lo que hubo en Chile, porque claro, los gabinetes dependían del Congreso, pero el presidente de la República no tenía ninguna atribución sobre el Congreso. El parlamentarismo funciona sobre la base de este chequeo y balance entre las dos fuerzas, o sea, que el presidente pueda disolver la Cámara o que el Parlamento tenga un voto de censura al presidente. Sin eso no funciona, por eso no hubo experiencia parlamentaria en Chile. Lo que trató de hacer ese proyecto era formalizarla. El Grupo de los 24 tiene una propuesta acabada de régimen parlamentario, medio semipresidencial. Cuenta la anécdota de cuando se lo llevaron al presidente Patricio Aylwin, al principio de su gobierno dijo, es muy interesante, él había participado también, dijo, muy interesante, pero todavía no, dijo. Algo pasa que cuando los políticos lo discuten fuera de la moneda, son parlamentaristas, el genio del lugar, como se dice en la moneda, los transforma en portalianos, digamos, rápidamente. Así que lo único que te puedo decir, ojalá. Tenemos poco tiempo, yo creo que para estas cuestiones tan sofisticadas, a mí me preocupa, por eso tal vez una alternativa, si se gana el apruebo, sea una convención mixta, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber gente que sepa hacer esquemas normativos, que no es fácil, digamos, no es fácil. Entonces yo veo con preocupación hacer estas cuestiones sofisticadas, importantes, en un año partiendo de cero, pero de nuevo la hoja en blanco aquí puede ayudar y una muy interesante, te agradezco el punto.
Después, Rodrigo, las leyes orgánicas constitucionales. Efectivamente, si uno mira las leyes orgánicas fueron pensadas así. Precisamente uno revisa la Comisión Ortúzar, que fue la primera que redactó la Constitución del 80. Después pasó al Consejo de Estado, después a un extraño grupo en el edificio Diego Portales, la Secretaría de Legislación de la Junta, que lo modificó mucho en 2 meses, un trabajo increíble, sin computadores, impresionante lo que hicieron, pero el problema es que no dejaron rastro, como todas las cosas importantes. No quedaron actas de eso, del único que no quedó acta. Ahí uno encuentra, por ejemplo, declaraciones de Bertelsen, del profesor Bertelsen, que se entiende que estas son proyecciones de la Constitución. Por eso los 4 séptimos, y además, que es el problema adicional, por eso hay que entenderlo la lógica de la época, con control obligatorio por el Tribunal Constitucional. Cualquier reforma de una ley orgánica pasa obligatoriamente por el Tribunal Constitucional. Entonces, aparte el esquema está atado y bien atado, ¿no? Para usar la frase de Franco. Y hay bastante consenso en eliminar las leyes orgánicas constitucionales porque es un beneficio para la minoría que vota muy grande. El voto de la minoría ahí vale más que uno. Y para las leyes eso no corresponde, y eso tiene que ver también con la crisis que voy a ir más adelante de representatividad, ¿no? Yo creo que es parte de la crisis de representatividad. Así que yo creo que es una oportunidad para, salvo una cosa. Bueno, esto viene de Francia, de la Constitución del 58 de Gaulle, que ahí se establecen para que tengan un control por la Corte Constitucional, pero no tienen un quórum de 4 séptimos. Una es el sistema electoral, donde la experiencia comparada muestra que el sistema electoral tiene un quórum superior, para no, por las mismas jugadas del sistema, no cambiar las reglas con el mismo quórum de la misma jugada del que está regulada por el sistema. Entonces yo creo que uno podría pensar todas menos en la ley del sistema, que hoy día tiene 3/5, o sea, está prácticamente en la Constitución. Esa fue una movida del ministro Insulza en su momento para abrir la posibilidad de reformar el binominal. Después, a la encarnación. Es sin duda que es una cuestión bien preocupante, ¿no? Pero en general, yo creo que si uno mira la historia, no hay constitución que sea pura. No hay, o sea, siempre el reverso de un texto constitucional es fuerza, sangre, muchas veces. Y yo creo que no hay que perder la pretensión de que va a salir un texto nuevo completamente puro. Eso puede pasar, pero la historia hace que no pase. O sea, muestra que no ha pasado. Entonces eso no debería llamar a desear que sea igual, pero por lo menos a tener cierta tranquilidad que no es una excepción, ¿no? Ha pasado en la historia. Pero una cosa que este proceso se haya desencadenado por eso, pero otra cosa muy distinta es que el ente constituyente delibere bajo esa violencia. Yo creo que uno puede hacer esa separación. Y Carolina... y en relación también con el colega colombiano, que no pude, no retuve su nombre. Hay una distancia entre la institucionalidad política y la ciudadanía, está claro, no solamente en Chile, lo estamos viendo en muchas partes del mundo. No sé por qué será eso. Dicen que tienen que ver las redes, las nuevas formas de comunicación, tiene que ver también la mayor educación de la ciudadanía, por lo tanto es más exigente y demanda cuestiones con una intensidad que antes no tenían, pero en Chile yo creo que a partir del 90 ha habido varios factores que ayudan a explicarlo. No sé si cada uno por sí mismo, pero ayuda a explicarlo. Yo creo que el presidencialismo ha tenido que ver con eso. Presidentes que ganan con un programa mayoritario no pueden llevarlo a cabo porque no tienen mayoría en el Congreso, y cuando la tienen, como el caso de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, no tienen instrumentos institucionales, mecanismos institucionales para disciplinar a su propia coalición. Por lo tanto, el paraíso los díscolos. Reelección indefinida, los parlamentarios no corren junto con la suerte del país, ni para bien ni para mal. Entonces yo creo que en Chile, aparte de todas estas cuestiones globales, que yo, no sé, me quedan un poco grandes, digamos, pero en Chile hay factores institucionales que tienen que ver con eso. Yo creo que el binominal también fue el binominal mezclado con una inscripción voluntaria en los registros electorales y voto obligatorio después, hizo que el patrón se congelara el 88-89. Yo soy partidario del voto voluntario, no soy de los arrepentidos, pero en Chile lo que pasó fue súper grave porque dejó a nuevas generaciones completamente fuera del sistema. Una cosa es distinta decir, lo inscribo automáticamente, que a mí me parece bien, y si quiere vota o no en determinada elección. Pero otra muy distinta es decirle, mire, si usted quiere, ni siquiera se inscriba en el registro electoral.
muchos años, hasta el 2012, cuando se hizo el cambio. Entonces también yo creo que eso tuvo algo que ver. Y el binominal, por la forma que tenía, de alguna manera aseguraba plazas. Por lo tanto, puede haber, son hipótesis, ¿no? Hay algunas que están más o menos mostradas o no. Significa que los partidos políticos no siguieran haciendo el trabajo en terreno que hacían, que las formas de financiamiento también tuvo que ver con eso. Nosotros escribimos un libro, CEP y Plan, en el año 2011-2012, donde se llamaba Democracia con Partido, donde había varios estudios que analizaban el problema de los partidos, la lejanía de los partidos, la pérdida de relevancia de los partidos, que no es tradicional. Digamos. Chile tiene una arraigada tradición multipartidaria, que ni siquiera la dictadura pudo vencerla, ni el binominal pudo vencerla, gracias a los subpactos, a los pactos de los subpactos. Algo pasó que se empezó a generar una distancia creciente entre esos partidos y la ciudadanía. También un problema tiene que ver con el problema de representatividad. Y eso ha significado como no saber bien cuáles son los sueños, ¿no? Ahora, a mí me asusta en política hablar de muchos sueños e ilusiones y sobre todo en sede constitucional. Yo creo que puede ser ilusionarnos mucho, como reconstituir nuestra identidad desde cero en un acto constitucional. Yo creo que eso es una ilusión, y una ilusión me parece que es peligrosa. Y lo que usted dice, el temor a caer en la pobreza, que está comprobado, que es así, y una desesperanza e inclusión, yo le diría que buena parte de eso es materia legislativa y no constitucional. ¿Por qué salió Piñera electo? Por la promesa que hizo de dedicarse a la clase media, y cosa que no hizo, porque no pudo, porque no fue suficientemente competente. Lo mismo que la presidenta Bachelet en su segundo periodo, o sea, atender a esa clase media. Y ahí trato de hacerme cargo también de los puntos de Carolina, ¿no? Los puentes. Yo sigo creyendo, a mí me carga el concepto de sociedad civil. Yo creo que son grupos de interés, básicamente, no controlados y no controlables democráticamente. O sea, cuando se habla de los independientes, no sé, los que quieren TAG, los que no quieren TAG, los que quieren impuestos a los combustibles, los que no quieren impuestos. Esos son simplemente grupos de presión. Yo sigo pensando, y a lo mejor soy un ser del siglo XX, investigador senior ya del CEP, que la política se hace con partidos. Son los únicos que están diseñados institucionalmente para universalizar intereses tan dispersos. Por eso, cuidado con la sociedad civil. Bueno, muchas gracias. Antes de invitarlos ahora a un café, un vino de honor, no quiero hacer promesas que no puedan cumplir después. Vino de honor, tranquilo. Parece que alguien quiere café, capaz que hasta le ofrezcan café. Bueno, quiero dar las gracias a todos, dar las gracias a los expositores. Aquí están no sé cuántos minutos para un cierre, pero no los voy a ocupar. Solo quisiera hacer una reflexión. Aquí han salido a colación, por varias intervenciones, todos estos riesgos que se abren producto de la crisis y producto de este debate que nos viene con la hoja en blanco, ¿no? Los riesgos de llegar a una solución que no sea sostenible en el tiempo, desde el punto de vista fiscal, por cierto, pero también desde otros puntos de vista, del punto de vista de generar esa paz social, de generar la sensación de ser comunidad. Los riesgos que se abren de que este proceso avance en la nueva Constitución, pero no logre la paz social, y de que se naturalice y se eternice esta conflictividad y esta violencia que nos ha acompañado y se ha vuelto tan protagónico en estos 3 meses. Y la verdad es que si uno empieza a desmenuzar esta conversación, los riesgos son infinitos de que las fórmulas a las que lleguemos no sean las más correctas. Y creo que en esta especie de puente que estamos aquí, ¿no?, entre la crisis y el momento constituyente que va a estar ahí arriba de la mesa en marzo de una manera muy protagónica, el desafío es encontrar la manera de hacer esta conversación de un modo que no enlistemos
los temores y soluciones para cada una de ellas, porque probablemente por esa vía no vamos a lograr evitarlo, sino que generemos un contexto que permita una conversación virtuosa en la sociedad chilena. De alguna manera esto tiene mucho la lógica de la explosión, pero no fue solo. El otro día estábamos en una reunión, Rodrigo estaba también, donde se explicó muy bien que esto no es solo una explosión, porque una explosión explota y después uno recoge los pedazos. Esto es un proceso que continúa explotando, es más bien como una caja, una de esas muñecas rusas, ¿no? Y siguen apareciendo muñecas y cada día ahora apareció la PCU y van a seguir apareciendo. Cada nuevo tema que nos acompañe va a salir bajo el aspecto y el funcionamiento de una nueva explosión que sigue agrandando esta mancha, ¿no? Entonces, probablemente la única manera de expiar todos estos miedos que tenemos es encontrar una forma distinta de llevar esta conversación, que no sea que cada vez florece la indignación y al frente hay la perplejidad, que yo creo que sigue siendo fundamentalmente lo que hay, y el temor a evitar todos estos miedos que tenemos arriba de la mesa. Se ha mencionado aquí, Manuel mencionó, cómo las sociedades europeas pudieron en épocas mucho más complicadas que esta, con pobrezas mucho mayores, con muertos y heridos en otra escala, encontrar entendimientos. De alguna manera lo hicieron también bajo amenazas muy grandes, no fue solo porque eran grandiosos, sino porque se venía el muro de hierro que se iba corriendo, y el que no encontraba un entendimiento iba a quedar al otro lado del muro. Bueno, nuestro muro de hierro que se va corriendo hoy día es la explosión social, es el populismo que vemos en todas partes, son los nuevos autoritarismos. De alguna manera, quizás son productos que la misma sociedad hace para despertarse a sí misma, pero no anda buscando que Chile sea como es la calle todos los días, ni realmente tener estos nuevos presidentes de tipo populista o estos nuevos autoritarismos, sino de alguna manera remecer a sus élites, a sus grupos dirigentes, para abrir la mente a otras soluciones, para buscar otras maneras de dialogar con la sociedad. Y creo que en eso la mesa que pone el proceso constituyente es una posibilidad, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente en el sentido de que no es solo un debate de normas constituyentes para la nueva constitución que vamos a tener, sino que un ánimo, una disposición de escucharse como sociedad y de que cada sector, y especialmente los sectores que tienen algo que ofrecer, que poner arriba de la mesa para cambiar cómo hemos funcionado, se predispongan a ese diálogo. Todos los que están acá, creo yo, están en ese grupo que tiene mucho que poner arriba de la mesa. No solo estoy hablando solamente de plata, sino de maneras de entender la sociedad, de formas de darles cabida y de darle respuesta a todo esto que nos está viniendo y nos va a seguir cayendo encima. Y pienso yo, y los invitaría a buscar la manera de aproximarnos a esto que se nos viene por delante de esa manera, con esa disposición y con ese ánimo de construir, de innovar en nuestras soluciones. ¿Cómo innovaron tan fuertemente los países después de las dos grandes guerras? Bueno, quizá esas soluciones y esas innovaciones ya no nos van a servir hoy, vamos a necesitar otras más. Vamos a tener que abrirnos aún más. Y para que esas innovaciones pasen, qué importante es que en estos diálogos y en estos debates nos encontremos y nos mezclemos, mientras más distintos, mejor, manteniendo este clima que logramos hoy día. Este clima tenemos que lograrlo entre los que piensan parecido y entre los que piensan muy distinto. Y de eso puede que le demos el palo al gato y este proceso constituyente nos lleve a un estadio como el que yo creo que en eso sí todos coincidimos, soñamos. Muchas gracias y ahora vino de honor.